Atención Venezuela, urgente lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo que está saliendo a la luz en el día de hoy está generando un fuerte remesón en el escenario político y podría marcar un antes y un después en la estructura del poder. La información de último minuto que manejamos apunta a movimientos clave que están elevando la tensión y dejando al descubierto un panorama mucho más complejo de lo que muchos imaginaban. Prepárense, porque las decisiones recientes y las declaraciones que han comenzado a circular no solo están teniendo impacto dentro del país, sino que ya están captando la atención internacional. En medio de este contexto, el anuncio del fin de la ley de amnistía por parte de Delcy Rodríguez ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre, especialmente cuando aún permanecen cientos de detenidos por motivos políticos. Este giro ha encendido el debate y ha generado múltiples interpretaciones sobre el verdadero rumbo del proceso político en Venezuela. El ambiente es tenso, se perciben señales de presión, movimientos estratégicos y decisiones que podrían estar respondiendo a una lucha interna por el control y la estabilidad. Lo que parecía una transición encaminada ahora muestra signos de fricción, dudas y posibles reconfiguraciones de poder. Antes de continuar, quiero dejarles una pregunta clave que define el debate actual. ¿Considera usted que la única vía para lograr una verdadera democracia en Venezuela es a través de elecciones libres y transparentes? ¿O cree que el cambio solo será posible con una transformación total del sistema político actual? ¿Piensa usted que, bajo esas condiciones, finalmente se podría alcanzar la libertad en el país? Sea cual sea su opinión, es importante escucharla. Los leo en los comentarios, así que preste mucha atención y quédese hasta el final, porque lo que viene a continuación no solo le va a sorprender, sino que le ayudará a entender la magnitud real de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos precisos momentos. Al tope, pues. Cansado de que esta gente retarde, no obedece completamente y ante el gobierno dice una cosa, pero cuando está con los de ellos dice otra. Se está cansando de esto, verdaderamente cansa, y no se avanza con la velocidad que se quisiera. El señor Cossack, que es su secretario de Estado para el Occidente, un alto funcionario, un hombre que tiene 50 años en el servicio diplomático, imagínate, ¿no? En los Estados Unidos los diplomáticos son de carrera, no importa el partido. Él tiene un hombre de mucho poder y de mucha experiencia. Se reunió con Dinora Figuera. ¿Quién es Dinora Figuera? Dinora Figuera es la presidenta de la Asamblea. ¿Por qué si ella es del 2015? Este señor Cossack se reúne con ella. Por una sencilla razón. El gobierno de los Estados Unidos jamás ha aceptado a la asamblea que preside el señor Jorgito. Esa asamblea no ha sido aceptada y ellos siempre han aceptado esa asamblea como legal. Aquí está un mensaje implícito totalmente. En otras palabras, dejen la vaina, esta es una traducción mía, dejen la vaina porque simple y llanamente no les hacemos caso a ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjense lo que ha pasado. Esta asamblea que no es considerada, esto hay que subrayarlo una vez más, que no es considerada legal por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nombró al fiscal, nombró al defensor del pueblo, procurador, con gente de su mismo equipo. Coño. ¿Ven? ¿Qué es lo que viene ahora?
nombrar el Consejo Nacional Electoral, porque ahorita se va a decidir el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a poner el Tribunal Supremo de Justicia con los mismos de ellos, los de Delcy. Van a sacarlos de Maduro para ponerlos de Delcy. Yo creo que ya el gobierno norteamericano dice, ya va, ¿cómo es la vaina? Pues estos se creen los más vivos de los más vivos del mundo, ¿no? Y además que no han logrado estabilizar al país. Bueno, de hecho, ni siquiera han logrado estabilizarse entre ellos mismos. Aquí hay una lucha fratricida entre ellos. Está Diosdado, Bernal, la Fosforito, y por ahí anda Mario Silva, como ánima en pena. Coño, qué vaina, ¿no? ¿Entiendes? Entre ellos tienen una lucha recha. Y el Estado portuguesa, en medio de toda esta situación, de cómo no caer, de cómo no sucumbir ante, bueno, todo lo que ha significado esas sanciones, es un ejemplo de producción del Estado portugués. Aquí la gente se la inventó. Todos. Algunos arriesgaron lo poco que les quedaba y dijeron, yo me quedo aquí en Venezuela, como dice Bernabé. Yo me voy a quedar aquí en Venezuela, como los campesinos. Los campesinos no abandonaron su tierra nunca. Y buscaron conseguir un repuesto por un tractor. Dios hizo ayuda, yo. Imposible conseguir para producir lo que en el campo, lo que el campo genera, no, imposible. La semilla, tener acceso a nuevas tecnologías, imposible. Y Portuguesa no se rindió. Por eso yo le hago un reconocimiento a todos los sectores de acá del Estado Portuguesa, por ser un ejemplo para el resto del país. Porque sin tener petróleo, Portuguesa no tiene petróleo, ¿eh? Sin tener petróleo, ahí está Portuguesa de primerito en listas de producción de carne, de cereales, el granero de Venezuela, pueden decir lo que quieran los del resto de los estados, pero esto es verdad, esto es una realidad. Y eso no se logra si no existe la voluntad de la gente de aquí. Y yo ahí incluyo desde el gran productor al que produce en su conuco, desde el que tiene la gran empresa agroindustrial hasta el que hace papelón en su conuco, en su finca. Todos aportan. Y esto ha sido con un país sometido a sanciones. Imaginemos nosotros entonces a un país sin sanciones, cómo despegaría el Estado portugués. Queridos amigos, la presidenta Delcy Rodríguez anunció hoy que ha llegado a su fin la ley de amnistía y que el resto de casos pendientes serán abordados a través del programa de paz y reconciliación y a través de la comisión que va a evaluar las reformas necesarias para la justicia penal. Yo me pregunto, ¿esa decisión fue consultada con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? ¿Fue consultada con los integrantes de este programa de paz? ¿Cuántos ciudadanos dejaron o van a dejar de recibir los beneficios de la ley de amnistía producto de esta decisión? ¿Hay garantías plenas de que los tribunales van a efectivamente a procesar los casos que quedan pendientes, que según algunas ONGs serían alrededor de 500 o 600? ¿Qué pasa con los ciudadanos que están en el exterior, que esperan a regresar a Venezuela y que estaban pendientes de introducir sus documentos o introducir sus casos para ser considerados dentro de la ley de amnistía? Son preguntas que uno se hace porque, podría ser realmente peligroso este anuncio en vista pues de que hemos encontrado también casos
contratiempos en los tribunales para personas que han ido a solicitar la consideración de sus casos judiciales y que están solicitando pues acogerse a estos beneficios derivados de la ley de amnistía. Entonces se abre un espacio de incertidumbre y me queda la pregunta: ¿cuál era la prisa en ponerle fin a la ley de amnistía cuando sabemos de lo complicado que es el proceso de reconciliación en un país como Venezuela? Sabemos lo difícil que es incluso también que prevalezca la sensatez a la hora de evaluar muchos de estos casos. Entonces, yo no sé si esto obedece a presiones internas en el gobierno, no sé si obedece a una decisión ya en el orden político o como una forma también de acallar cualquier situación de protesta o de manifiesto del descontento que hay en torno a temas sociales en el país. Preguntas que uno se hace, pero evidentemente preocupa esta decisión, sobre todo cuando no se recibe una explicación adecuada al respecto. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos no puede entenderse como un evento aislado, sino como el resultado de un proceso acumulativo de tensiones políticas, presiones internacionales, fracturas internas y reacomodos estratégicos dentro del propio poder. El país atraviesa una fase que muchos califican como transición, pero la realidad es que esa transición está lejos de consolidarse y, más aún, presenta características ambiguas que generan más preguntas que respuestas. Para entender el momento actual, hay que partir de un hecho clave: la salida abrupta de Nicolás Maduro del poder a inicios de este año, en medio de una operación externa que alteró completamente el equilibrio político. A partir de ahí, se configura un nuevo escenario, encabezado por Delcy Rodríguez como figura central del poder ejecutivo. Sin embargo, lo que se presenta como un gobierno de transición no necesariamente implica una ruptura total con el sistema anterior. Más bien, muchos analistas coinciden en que se trata de una reconfiguración del mismo bloque de poder con nuevas formas, nuevos discursos y una estrategia más flexible frente a la comunidad internacional. Uno de los movimientos más significativos en este proceso fue la implementación de una ley de amnistía. En su momento, esta medida fue interpretada como una señal clara de apertura política, un intento de reconciliación nacional y un gesto hacia la oposición y la comunidad internacional. La liberación de miles de personas vinculadas a procesos políticos generó expectativas reales de cambio. Sin embargo, esas expectativas comenzaron a diluirse rápidamente. Recientemente, la propia Delcy Rodríguez anunció el fin de la aplicación de esa ley de amnistía, apenas 2 meses después de su aprobación, sin ofrecer detalles claros sobre las razones o el alcance de esta decisión. Esto ha encendido las alarmas porque, a pesar de las liberaciones, aún permanecen cientos de presos políticos en el país, lo que evidencia que la medida fue parcial, selectiva y, en cierto sentido, controlada políticamente. Este giro es clave para entender uno de los principales problemas de la transición venezolana: la falta de garantías estructurales. No se trata solo de liberar presos o anunciar reformas, sino de construir un sistema institucional que garantice derechos, independencia judicial y reglas claras. Y eso, hasta ahora, no ha ocurrido. Otro elemento fundamental es el manejo del tiempo político. Toda transición necesita un cronograma claro. Cuando se convocan elecciones, bajo qué condiciones, con qué supervisión internacional y con qué garantías para todos los actores. En el caso venezolano, ese calendario sigue siendo difuso. No hay una hoja de ruta transparente que permita afirmar que el país se dirige hacia elecciones libres y competitivas en el corto plazo. Esto abre una interrogante central: ¿la transición es real o es una estrategia para ganar tiempo? Porque mientras no haya elecciones con condiciones verificables, lo que existe es una transición incompleta o incluso una transición controlada desde el poder. A esto se suma un factor determinante: el rol de las Fuerzas Armadas. En cualquier proceso de cambio político en Venezuela,
el control militar es un elemento clave. La historia reciente ha demostrado que ningún actor político puede sostener el poder sin el respaldo, o al menos la neutralidad, del estamento militar. Y hasta ahora, no hay evidencia clara de una fractura profunda dentro de ese sector. Más bien, lo que se percibe es una continuidad con ajustes. Por otro lado, el escenario internacional también está jugando un papel decisivo. La reactivación de relaciones con actores externos, incluyendo Estados Unidos y organismos multilaterales, forma parte de una estrategia de legitimación. El posible regreso del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros es una señal de que Venezuela busca reintegrarse al sistema económico global. Pero ese apoyo no es gratuito, está condicionado a reformas profundas, transparencia económica y estabilidad institucional. Y ahí es donde surgen las dudas. ¿Puede el actual liderazgo implementar esas reformas sin perder el control del poder? En paralelo, se han iniciado negociaciones para recuperar sectores estratégicos como el sistema eléctrico, con participación de empresas internacionales. Esto apunta a un intento de estabilización económica, pero también revela la magnitud del colapso estructural que enfrenta el país. Otro aspecto relevante es la dinámica regional. La reciente reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Delcy Rodríguez marca un reconocimiento político importante en esta nueva etapa. Sin embargo, también pone sobre la mesa propuestas como un cogobierno entre oficialismo y oposición, una idea que no ha sido aceptada y que refleja lo difícil que es construir consensos reales. Entonces, ¿qué falta para que la transición en Venezuela sea efectiva? Primero, falta una ruptura clara con las prácticas del pasado. No basta con cambiar figuras si las estructuras de poder, los mecanismos de control y las lógicas políticas siguen siendo las mismas. Segundo, falta institucionalidad. Una transición real requiere independencia de poderes, especialmente del sistema judicial, algo que sigue siendo cuestionado. Tercero, falta confianza. Y este es quizás el elemento más importante. La sociedad venezolana, después de años de crisis, promesas incumplidas y confrontación, mantiene un alto nivel de escepticismo. Cada anuncio es recibido con cautela porque la experiencia ha demostrado que muchos procesos quedan a medio camino. Cuarto, falta claridad electoral. Sin elecciones libres, competitivas y supervisadas internacionalmente, no puede hablarse de una transición democrática completa. Quinto, falta inclusión. Una transición no puede construirse excluyendo a actores clave, ya sean políticos, sociales o incluso sectores dentro del propio chavismo que podrían estar dispuestos a un cambio real. Ahora bien, también hay que analizar los riesgos. El principal riesgo es que esta transición se convierta en una simulación, en un proceso que aparenta cambio pero que en el fondo busca preservar el poder con nuevos mecanismos. Otro riesgo es la fragmentación de la oposición. Si la oposición no logra articular una estrategia coherente, con liderazgo claro y capacidad de negociación, el proceso de transición puede diluirse. También existe el riesgo de conflictos internos dentro del propio oficialismo. Las luchas de poder, las diferencias estratégicas y los intereses individuales pueden generar inestabilidad dentro del mismo bloque gobernante. Y finalmente, está el factor social. Venezuela sigue enfrentando una crisis económica y humanitaria profunda. Si la población no percibe mejoras reales en su calidad de vida, la presión social puede aumentar y generar escenarios impredecibles. En conclusión, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Hay señales de cambio, pero también señales de continuidad. Hay movimientos, pero no necesariamente transformación. Hay discurso de transición, pero aún no hay garantías de democracia plena. Lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino la redefinición del sistema político del país. Y ese proceso, como se está viendo, es complejo, lento y lleno de tensiones. La gran pregunta sigue abierta. ¿Estamos ante el inicio de una verdadera transición democrática o ante una reconfiguración del poder que busca adaptarse sin ceder el control? La respuesta aún está en desarrollo, y lo que ocurra en los próximos meses será determinante para el futuro de Venezuela.